Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. En este jueves 6 de agosto viene la palabra de Dios a través de la profecía de Daniel. Este día es yo que ya de ella celebrar una gran fiesta, la fiesta de la transfiguración del Señor. Y por eso esta lectura de Daniel, capítulo 7, del 9 al 10 y luego del 13 al 14. Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo: yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Queridos amigos, estamos celebrando hoy la transfiguración del Señor. Pero a bien interesante lleva porque dice que Daniel ve aquí al Hijo del Hombre, una figura, dice, esta expresión de Hijo de Hombre. Upeago heisegina el ser humano. Quiere decir que la transfiguración, queridos amigos, transfigurarse, ir más allá de nuestra propia figura. Es decir, lo que nosotros somos, queridos amigos, pero ahora que tenemos que mirarlo y que tenemos que entenderlo como una gracia de Dios que actúa en nuestra vida, como esa gracia de Dios que nos va cambiando. Ahí está. Ya lleva. Entonces, este Hijo de Hombre que fue llegando hasta el trono, y ahí vi al anciano. Bueno, todas son visiones muy importantes, simbólicas, simplemente para decirnos que el ser humano, que nosotros, que nos presentamos, ¿quién es el anciano? Y es Dios. En la medida en que es ahí donde vamos a recibir las dicas, las orientaciones. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi destino? ¿Verdad? A esa gracia de Dios. Y entonces vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Y él avanza hacia el anciano. Y aquí está. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Primero eso, queridos amigos, le fue dado. Quiere decir que peñan de yara, pero hacia la, vamos a llamarlo ya así según Teilhard de Chardin, él dice la cristificación. Yante ya guatajina upeoto. Apea coñandeñamos era resurrección. Upea ñandeñamos era una realización y planificación del hombre. Tenemos que caminar y tenemos que hacer y buscar este sentido profundo, ¿verdad? Para llegar, queridos hermanos, hasta lo esencial y lo fundamental que Dios escribió en nuestro corazón. Hijo de hombre, me encuentro ante el Señor y aquí me es dado el poder, el dominio y la gloria. Pero aquí viene la consecuencia. Quiere decir que ahora nosotros somos responsables de ¿qué cosa? De el dominio que se nos ha dado. Y dice, la gloria y el reino sirve para que todos los pueblos y naciones vuelvan a Dios. Esto es lo más importante, queridos amigos, porque quiere decir que todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, y entonces Dios que actúa por medio de el Hijo del Hombre, es decir, por medio de esa encarnación que nosotros lo hacemos presente en nuestra realidad, que lo hacemos presente en nuestro mundo. Pidamos esta gracia entonces especialmente hoy, al celebrar el día
del Señor que se transfigura, porque esa transfiguración la realiza a través de nosotros, a través de una verdadera encarnación en nuestro mundo, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Que así sea. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.